Hola, soy Patricio Sandoval, neurólogo de la Universidad Católica, y esta clase es sobre salud cardiovascular ideal, educación y cambio de hábitos. Hola, soy Patricio Sandoval, y esta clase trata sobre salud cardiovascular ideal, educación y cambio de hábitos. La educación del paciente y su familia es fundamental para lograr una salud cardiovascular ideal y reducir el riesgo vascular global. Esta clase constará de tres partes. Primero, salud cardiovascular ideal. Luego, educación al paciente y familia. Y terminaremos con modelo de cambio de hábitos. Primera parte, salud cardiovascular ideal. Al momento de planificar el alta de un paciente, es necesario pensar en términos del pronóstico de largo plazo de este. Si vemos la gráfica de condición funcional, si bien esta mejora inicialmente, vemos que el porcentaje de pacientes independientes va disminuyendo con el tiempo. Al mismo tiempo, el porcentaje de fallecidos va aumentando. Esto se ve mejor al observar la gráfica de sobrevida, donde vemos claramente cómo estos pacientes van falleciendo conforme pasa el tiempo. Del mismo modo, es imposible dejar de pensar al paciente en términos de su riesgo cardiovascular global. Es así como se habla del síndrome Stroke Heart o síndrome de ACV corazón. Esto porque el sistema cardiovascular y el corazón en particular se ve afectado en distintos momentos de la evolución del paciente con ACV. Y a largo plazo, después del ACV, es una variable determinante de mortalidad. En este mismo sentido, es muy importante pensar y evaluar al paciente en términos de su riesgo cardiovascular global, donde la interacción entre el cerebro y el corazón son muy importantes. Así se habla del síndrome ACV corazón o Stroke Heart Syndrome. Este tiene tres etapas. Antes del ACV, caracterizado por la existencia de factores de riesgo común; durante la ACV, en la fase aguda, en el que pueden existir arritmias cardíacas, infarto agudo al miocardio concomitante o incluso muerte súbita cardíaca; y finalmente, después de la ACV, donde la interacción con el corazón es importante en términos de pronóstico de morbo y mortalidad de largo plazo, con desarrollo de insuficiencia cardíaca, arritmias que pueden ser causa de recurrencia de ACV, como puede ser una fibrilación auricular o progresión de patología coronaria. Al hablar de riesgo vascular global, nos referimos a identificar y tratar todos aquellos factores de riesgo, sobre todo modificables, que pueden influir en la enfermedad vascular sistémica. Y del mismo modo, en diagnosticar oportunamente la coexistencia de otras complicaciones vasculares, como pueden ser enfermedad vascular periférica, cardiopatía coronaria, estenosis de arterias renales, o completar el estudio etiológico del infarto cerebral con estudio del arco de la aorta y grandes vasos de cuello. Una vez establecido el perfil de riesgo vascular global del paciente individual, será posible diseñar una estrategia de prevención secundaria tanto genérica como específica. La prevención secundaria genérica está destinada a corregir los factores de riesgo identificados, modificando hábitos de vida, tratando la hipertensión, dislipidemia o diabetes, por ejemplo. Mientras que la prevención secundaria específica está dirigida a corregir los mecanismos fisiopatológicos identificados, como por ejemplo operar una estenosis carótida sintomática o tratar una arritmia por fibrilación auricular con anticoagulantes. De esta manera, la American Heart Association ha levantado el concepto de salud cardiovascular ideal como un objetivo a lograr en el control de factores de riesgo vascular. El concepto es el de Life's Essential 8, donde los 8 factores son sueño, alimentación, actividad física, glicemia, peso corporal, colesterol, presión arterial y tabaco. En cuanto al sueño, el objetivo a cumplir es dormir entre 7 y 9 horas,
Dormir menos se ha asociado con mayor incidencia de infarto al miocardio, de infarto y hemorragia cerebral. Y dormir más se asocia con apnea del sueño, el cual aumenta el riesgo vascular global. En la alimentación, el objetivo a conseguir es sobre un 95% de adherencia a una dieta mediterránea o la dieta conocida como DASH, la cual es rica en frutas, verduras, grasas saludables y productos lácteos bajos en materia grasa o carentes de ella. En la actividad física se recomiendan a lo menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada repartidos durante la semana o 75 minutos de actividad física más vigorosa o intensa. En el control de la glicemia, el objetivo es una glicemia de ayunas inferior a 100 mg por decilitro o una hemoglobina glicosilada bajo 5,7%. El objetivo de peso corporal es un IMC entre 18,5 y 24,9. Valores inferiores o superiores se asocian a mayor mortalidad y en particular a mayor mortalidad cardiovascular. El objetivo de colesterol es un colesterol no HDL inferior a 130. Conocido es que el colesterol HDL es protector, por lo tanto no suma en este indicador. El objetivo de presión arterial es una presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. En cuanto al consumo de tabaco, el objetivo es el consumo cero. Si bien disminuciones significativas del volumen de tabaco pueden tener algún beneficio a nivel respiratorio, en términos de riesgo cardiovascular, el objetivo es no fumar. El cumplimiento de cada uno de estos objetivos no es todo nada. Existen 2 grados que permiten establecer un perfil de riesgo individual para cada paciente y en conjunto construir un indicador que es el Índice de Salud Cardiovascular Global. Esta gráfica permite mostrar al paciente en qué áreas se encuentra bien, en qué áreas se encuentra mal, por lo tanto, priorizar y motivar al cambio de conducta para mejorar su salud cardiovascular global. Por otra parte, un mejor índice de salud cardiovascular ideal también se asocia a un menor riesgo de cáncer, de insuficiencia renal, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de demencia. Finalmente, y de manera transversal influyendo en cada uno de estos 8 factores, existen otras 2 variables muy relevantes al momento de definir el grado de salud cardiovascular ideal de una persona. Y estas son sus determinantes sociales de salud y el estado de salud mental de la misma. Segunda parte. Educación al paciente y familia. Identificados los factores de riesgo vascular que están influyendo en el paciente individual y establecido el perfil de riesgo y el grado de salud cardiovascular ideal de este, es necesario transmitir esta información al paciente y su familia de manera de fomentar el autocuidado y del seguimiento a largo plazo. Los requisitos de esta educación debe ser antes del alta, que considere al paciente, cuidador, a la familia o al representante o tutor que va a estar a cargo del paciente, que sea personalizada e individualizada, poniendo énfasis en los factores de riesgo identificados que están operando en él. Debe precisarse el tipo de ACV, como hemos visto son de distinto tipo, y además considerar aspectos de rehabilitación, de prevención secundaria, de cómo reconocer un nuevo ACV y qué hacer en caso de sospecha de que hay una recurrencia. Aquí les compartimos el folleto que diseñamos en nuestro servicio. Está hecho en primera persona. Yo tuve un ataque cerebral donde explicitamos el tipo de ACV y los factores de riesgo que encontramos en el paciente individual, de manera de personalizar la información. Del mismo modo, trae información genérica sobre medidas para prevenir un nuevo ataque cerebral, cómo reconocer si está sucediendo nuevamente y qué hacer en caso de sospecha de una recurrencia. Estos folletos educativos deben ser debidamente validados y además entregados en unidades educativas
donde son conversados su contenido, se aclaran las dudas y no solamente se entregan como un folleto por mano. Las intervenciones educativas personalizadas e individualizadas se ven reforzadas por la existencia de campañas de educación a público general, sean estas a nivel de medios masivos en los medios de comunicación o las que podamos realizar de manera más local en nuestros propios centros. Esto permite la identificación del paciente con su problemática, favoreciendo la vinculación de éste con el autocuidado. Estas campañas deben considerar aspectos como definición, tipo de CB, cómo prevenirlos, cómo reconocerlos, qué hacer en caso de sospecha de estar sufriendo un nuevo CB. Aquí les compartimos el video que hemos desarrollado en nuestra red y el cual se proyecta recurrentemente en nuestras salas de espera. Tercera parte, modelo de cambio de hábitos. Cuando educamos a un paciente, estamos buscando que éste se involucre en su autocuidado y que genere un cambio en sus hábitos de manera de poder controlar sus factores de riesgo. Para ello es fundamental conocer la psicología que hay detrás del proceso de cambio. El modelo más aceptado hoy es el modelo llamado transteórico de Prochaska y de Clemente, que considera 6 etapas. Una de precontemplación, de contemplación, preparación, acción, mantenimiento, recaída. En la etapa de precontemplación no hay intención o motivación por el cambio. Muchas veces hay desinformación, pero también puede existir frustración por intentos previos que no han sido exitosos. Esto es muy común, por ejemplo, en el consumo de tabaco. En la etapa de contemplación sí existe una intención de cambio, pero no a corto plazo. Hay claridad de pros y contras, aunque puede suceder una ambivalencia de querer y no querer que paraliza a la persona y frena el cambio. En la etapa de preparación existe una intención de cambio a corto plazo. Se ha buscado ayuda y ya se han implementado algunas pequeñas acciones significativas de cambio como una manera de autoprueba. Por ejemplo, reducir el consumo de tabaco de 20 a 10 cigarrillos al día. En la etapa de acción ya se han implementado acciones y modificaciones específicas de cambios de conducta. Esto se mantiene por al menos 6 meses, aunque es necesario definir criterios técnicos de eficacia porque no todos los cambios son útiles en términos de reducir el riesgo cardiovascular.
Ya lo hemos mencionado, por ejemplo, con el tabaco. En la etapa de mantenimiento, el objetivo es prevenir las recaídas, donde se hace muy necesario el refuerzo positivo, donde el entorno del paciente, familia, amistades, pareja, son fundamentales. Existe el concepto de autoeficacia, de que yo soy capaz de autogestionar mi conducta y de ser el líder de mis propios cambios. La recaída es la etapa tan temida de volver al hábito que habíamos logrado cambiar. Esto lleva a la frustración. No obstante, es muy necesario transmitir a los pacientes que esto es parte del proceso y no un fracaso. Después de una enfermedad grave como lo es una ACV, el paciente se encuentra más dispuesto a pasar a la acción, a tomar decisiones concretas con respecto a su autocuidado que le permitan vivir de manera más saludable. Por lo tanto, debemos aprovechar muy bien este momento, motivando al paciente, incorporando e involucrando a la familia, idealmente a su grupo cercano, su entorno, como pueden ser hijos o familia. El modelo transteórico del cambio lo que nos muestra en realidad es un proceso cíclico, no una flecha continua unidireccional, donde es frecuente que pasemos de la acción, mantenimiento, recaída, para nuevamente caer a la precontemplación. Es muy importante, por lo tanto, el refuerzo positivo, la educación continua y en cada control estar nuevamente conversando y motivando al paciente para que éste tome decisiones favorables con respecto a su salud. Como ideas finales, recordemos que el paciente debe ser evaluado con una mirada desde su riesgo vascular global, distinguiendo entre medidas de prevención secundaria tanto genéricas como específicas, buscando este objetivo que es la salud cardiovascular ideal. La educación debe ser realizada al paciente, la familia y o cuidador cumpliendo con ciertos requisitos para que ésta sea efectiva. Toda intervención educativa debe considerar la teoría del modelo del cambio y adaptarse a la etapa en la que se encuentra el paciente en ese momento.